La situación del país requiere unas tasas de interés mucho más bajas, advierte nuevo director del DNP. El nuevo director del Departamento Nacional de Planeación, DNP, Julián Buitrago, asumió el cargo en medio de uno de los mayores desafíos del gobierno de Abelardo de la Espriella, que es el de definir cómo se reorganizará la inversión pública después del terremoto que dejó miles de damnificados y graves daños en varias regiones del país. Buitrago aseguró en entrevista con la FM que la emergencia obligará a modificar las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, especialmente para evitar que las zonas afectadas entren en una crisis económica prolongada. Además, planteó cambios en el papel del DNP, defendió su experiencia para asumir el cargo y pidió revisar la política de tasas de interés. DNP tendrá que adaptar el Plan Nacional de Desarrollo tras el terremoto. Una de las primeras tareas de Buitrago será ajustar las inversiones previstas por el gobierno para responder a las consecuencias del terremoto. El funcionario explicó que, aunque el margen fiscal es limitado, la reconstrucción debe convertirse en una prioridad. La principal preocupación del presidente y del equipo hoy es reconstruir y reactivar la economía, afirmó. Según el nuevo director del DNP, cerca de 160.000 damnificados necesitan herramientas que les permitan recuperar sus viviendas y sus actividades económicas. Por ello, propuso estímulos para constructores, microempresarios y familias que perdieron sus inmuebles. Tenemos que hacer esfuerzos sectoriales, sobre todo dar estímulos a constructores y microempresarios, señaló Buitrago, quien también consideró necesario establecer subsidios para quienes deben comenzar nuevamente la adquisición de una vivienda. Lea también, nuevo director del DNP, responde a las críticas por su experiencia para ocupar el cargo. El objetivo, explicó, es que la reconstrucción no se limite a reparar infraestructura, sino que sirva para mantener activa la economía de las regiones afectadas. Buitrago quiere recuperar el papel estratégico del DNP. Otro de los planteamientos centrales del funcionario fue la necesidad de que Planeación Nacional recupere su capacidad para definir políticas públicas de largo plazo y proyectos que sobrevivan a los cambios de gobierno. Buitrago cuestionó que Colombia cambie constantemente de rumbo y sostuvo que deben existir iniciativas que respondan a intereses nacionales, y no únicamente a los programas de una administración. Tiene que haber proyectos de nación que trasciendan gobiernos, afirmó. En ese sentido, mencionó problemas de infraestructura, como la transmisión eléctrica desde la Alta Guajira hacia el centro del país. La vía Guaduas-Villeta y Pacífico 1 llevan años enfrentando dificultades para avanzar. Lea también, viene un segundo tomo del libro con casos de presunta corrupción del gobierno anterior. José Manuel Restrepo. Para el nuevo director del DNP, la entidad debe concentrarse en garantizar que este tipo de proyectos puedan concluirse independientemente del gobierno de turno. Defiende su experiencia y pide bajar las tasas de interés. Ante los cuestionamientos sobre su experiencia para dirigir Planeación Nacional, Buitrago recordó que ha enfrentado diferentes momentos de crisis económica desde el sector financiero. Mencionó su participación durante el terremoto de Armenia de 1999, cuando manejaba el portafolio de deuda pública de un importante banco, y posteriormente su experiencia durante la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos. Estar al lado del inversionista significa tener mucha experiencia macroeconómica, sostuvo. Además, hizo un llamado al Banco de la República para revisar la política monetaria y reducir las tasas de interés, especialmente por el impacto que éstas tienen sobre la reconstrucción y las finanzas públicas. El exceso de ortodoxia nos puede ahogar y necesitamos tasas más bajas para ayudar con la reconstrucción, aseguró. Obras por impuestos, una alternativa para la reconstrucción. Finalmente, Buitrago respaldó la posibilidad de ampliar el mecanismo de obras por impuestos para acelerar la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto. Actualmente, explicó, esta herramienta tiene restricciones relacionadas con los municipios PEDET.
por lo que planteó extender su aplicación a las regiones afectadas por la emergencia. Deberíamos pensar en ampliar su cobertura a toda el área afectada por la tragedia, concluyó el director del DNP. Bloque de preguntas y respuestas. ¿Qué cambios plantea el DNP para el Plan Nacional de Desarrollo tras el terremoto? El director del DNP, Julián Buitrago, señaló que será necesario ajustar las prioridades de inversión pública para acelerar la reconstrucción y reactivación económica de las regiones afectadas. La estrategia contempla estímulos para constructores y microempresarios, además de subsidios para familias damnificadas. Lea también, Medimás, en la mira de la Contraloría. Queda en firme fallo fiscal por 226.718 millones. ¿Cuántos damnificados deben ser atendidos tras el terremoto en Colombia? Según Buitrago, cerca de 160.000 damnificados requieren apoyo para recuperar sus viviendas y actividades económicas. El gobierno busca que la reconstrucción permita también mantener el empleo y la actividad productiva en las zonas afectadas. ¿Qué propone Julián Buitrago para fortalecer el DNP y la inversión pública? El director del Departamento Nacional de Planeación planteó recuperar el papel estratégico de la entidad mediante proyectos de largo plazo que trasciendan los gobiernos. Entre los ejemplos mencionó iniciativas de infraestructura como la transmisión eléctrica desde la Alta Guajira, la vía Guaduas-Villeta y Pacífico 1. ¿Por qué Buitrago pide reducir las tasas de interés para la reconstrucción? Buitrago considera que unas tasas de interés más bajas facilitarían la financiación de la reconstrucción y aliviarían las presiones sobre las finanzas públicas. Por ello, pidió al Banco de la República revisar su política monetaria. ¿Cómo podrían utilizarse las obras por impuestos en las zonas afectadas? El director del DNP propuso ampliar el mecanismo de obras por impuestos para que pueda aplicarse en todos los territorios afectados por el terremoto, y no únicamente en los municipios incluidos actualmente dentro de las zonas PEDET.